Muy buenos días, Dios bendiga a todos los hermanos que nos siguen en este curso de sanidad interior y liberación. Le bendice, le saluda su hermano, su amigo, el pastor José Gómez. Quedamos, esta es la tercera clase, amén. Quedamos, en la segunda quedamos de que íbamos a hablar de la voluntad del hombre. Así que vamos a iniciar inmediatamente con la voluntad del hombre, ya que estuvimos hablando de que venimos a los pies del Señor, ¿verdad que sí? Cuando nos convertimos, lo que nace de nuevo en nuestro espíritu, ¿verdad? Pero nuestra alma y nuestro cuerpo hay que tratarlo para entrarlo lo que es una regeneración, transformación, amén, ya que el alma sigue siendo cautiva. Entonces estamos tratando tratamos el punto del espíritu del hombre, los tres puntos que tiene, y ahora estamos tratando los tres puntos que tiene el alma del hombre, ¿verdad que sí? De esos tres puntos más convincente es el tema del alma. Entonces, perdón, el tema de la voluntad. Amén. Entonces, dice acá, la voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral libre de escoger entre el bien o el mal. Y la voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección que muestra vida, incluyendo pensamientos, pasiones y emociones. Amén. Entonces, la voluntad del ser humano está en el alma. Yo quiero testificarle algo que pasó en el 2008. Yo estaba sentado en un mueble en mi casa y de repente yo sentí que se me engrifó este brazo. Y yo dije, te ato, diablo, fuera en el nombre de Jesús. Y de repente escuché de este lado la voz del Señor que me dijo, ¿qué pasa, mi cielo? ¿Me estás reprendiendo a mí? Y yo le dije, ay, Señor, no sabía que eras tú. Y el Señor me hizo una pregunta. Me dijo, te voy a preguntar algo. Y dije, ¿qué me vas a preguntar? Me preguntó, ¿cuál fue el pecado de Adán? Yo creí que podía contestarle. No fui tan sabio como Ezequiel. En el capítulo 37, Jehová le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y Ezequiel le dice, solo tú, Jehová, lo sabes. Pero yo creí que yo podía contestarle la pregunta. Él me preguntó, ¿cuál fue el pecado de Adán? Lógicamente yo me fui a la palabra, ¿verdad? Le dije, bueno, el pecado de Adán fue la desobediencia. Y el Señor me dijo, no fue la desobediencia. Le dije, Señor, pero la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, que tú tomaste al primer hombre Adán y lo pusiste en el huerto del Edén y que le mandaste diciendo que de todos los frutos de los árboles podía comer y que del árbol de la ciencia del bien y del mal no coma porque el día que de él comiere moriría. Si él no fue la desobediencia, entonces fue que comió del árbol que tú le dijiste que no comiera. Y el Señor me dijo, no fue porque comió del fruto que le mandé diciendo que no lo hiciera. Tampoco su pecado estuvo en la desobediencia. Le dije, Señor, ¿y cuál fue el pecado de Adán? Y el Señor me dijo, el pecado de Adán fue que no quiso rendir más su voluntad a la mía.
Y ahí, palabras mías ahora, ¿verdad? Ahí es donde reside el gran problema del hombre. Siento la presencia de Dios en el alma. La parte más difícil para Dios tratar con el ser humano es la voluntad. La voluntad es un acto que Dios le entregó a cada ser humano. Y es algo que el mismo Dios no puede traspasar. Tampoco el enemigo, con todos sus demonios, pueden traspasar tu voluntad. Es algo tremendo. El pecado de Adán fue porque no quiso continuar rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Y es por eso que tú y yo pecamos, porque no hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y si rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces Él nos dará su voluntad. Y de eso te quiero hablar en esta tarde, en este día. Mi alma adora tu nombre, Dios. Te quiero hablar de la voluntad del hombre. Bien. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos hacer y ser. El ser salvo, un hombre o una mujer, el ser salvo o recibir la salvación no depende de Dios. Eso depende del hombre. Porque el recibir la salvación es un acto de voluntad, de decisión, decidir. ¿Te das cuenta? Yo decidí aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, eso está dentro de mi voluntad. Es un acto de decisión. El hombre es libre en su voluntad de decidir si recibe a Jesús como Señor y Salvador o lo rechaza. Es libre de decidir en su voluntad qué hacer y qué no hacer. Dios te entregó eso a ti. Y eso es algo que hay que trabajarlo muy bien. La voluntad. Porque ahí es donde hay muchas cosas de las cuales te quiero hablar. Es con la voluntad que el hombre decide si rechaza, recibe, escoge o desecha algo. Esto incluye pensamientos, emociones, pasiones. Debería anotar estas cosas. Debería anotar eso. La voluntad del hombre es la capacidad de decidir o rechazar. Y esto incluye tres cosas: pensamientos, pasiones y emociones. Anótalo. El hombre tiene una voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo. El hombre decide si escoge servir a Dios o al diablo. Dios no tiene prisiones en el cielo. Por eso es tan importante tratar con nuestra vieja voluntad para hacer lo que a Dios le agrada.